La verdad es que no me esperaba que el vídeo anterior llegara a tanta gente, pero quería agradeceros todos los comentarios que me hicieron mucha ilusión. Y aunque este vídeo sea diferente, espero que os guste tanto como el anterior. Después de estar haciendo estos años, sobre todo fotografía en el exterior, me apetecía salir un poco de la zona de confort y probar a iluminar una sesión de fotos en estudio. Llevaba buscando local unos meses y al final di con el lugar indicado para poder empezar, así que hablé con María. María y yo nos conocemos desde hace aproximadamente 1000 millones de años y creo que fue muy buena decisión ir las dos solas. La confianza nos iba a permitir estar a las dos más tranquilas y sobre todo poner el foco en sacar adelante la sesión de fotos. Las semanas previas estuvimos hablando de cómo lo haríamos, hicimos un mood board y terminamos llegando a la conclusión de la estética por la que queríamos ir. Creo que hablarlo previamente facilitó bastante la sesión. Además quedamos horas antes de empezar para poder tenerlo claro y una vez en el estudio poder aprovechar esas horas. Tienes que utilizarlo. No. En cuanto a las fotos, yo tenía claro que quería conseguir dos estéticas opuestas en la misma tarde. Una más colorida, con más contrastes y más saturación, y otra un poco más limpia, con apenas contraste, pero quería conseguir ambas con una estética más dreamy, más suave. Creo que de todas formas se va a entender perfectamente cuando veáis el resultado. Me llevé como cámara B esta Handycam que tenía yo por casa, porque no tengo otra cámara para poder grabar aparte de la mía y tenía que hacer las fotos con la mía. De todas formas no tengo mucho vídeo del local porque como estaba yo sola no podía grabar y hacer las fotos a la vez. Y bueno, aparte yo creo que le quita un poco a la experiencia del local el estar grabando absolutamente cada cosa que estamos haciendo. En las primeras fotos que hicimos utilicé solo un foco con una gelatina verde. Esta fue la que más me gustó. Editando añadí un poco más naranja al verde que ya tenía la foto en sí. Y de colores me gusta bastante. Esta también fue con el mismo foco. Es verdad que no metí los tonos anaranjados que había metido en la anterior. Fui a por colores un poco más neutros. Pero bueno, la verdad es que también me gusta bastante. Pasamos a las siguientes fotos. En estas sí que utilicé dos focos distintos. En uno de ellos coloqué una gelatina roja, que la llamo gelatina por llamarlo de alguna forma, porque era una carpeta que tenía yo aquí por casa. Y el otro era un softbox que directamente lo usé tal cual estaba, pero en vez de dirigirlo directamente hacia el lado derecho de María, lo reboté sobre el fondo. Y de esa forma conseguí que la luz que incidía pues me hiciera la luz de relleno y a la vez la luz de contra. Hasta aquí creo que no habíamos pillado mucho todavía la dinámica del estudio y creo que se nota en las fotos, pero es verdad que a partir de aquí la cosa fue mejorando. Este fue el momento en el que me acordé de la Handycam, así que la coloqué en mi trípode y la dejé grabando fija. En esta tanda de fotos quité las gelatinas, fuimos a por un look más clásico, más limpio y más neutro en cuanto a colores. Utilicé dos softbox cruzados, puse uno a cada lado apuntando a María, que estaba en el centro. Y bueno, al estar tan cerca del fondo la verdad es que rebotaba la luz, así que no me hizo falta poner nada de contra. La idea era conseguir muy poco contraste, utilizar un angular desde una posición alta y bueno, es un poco más look editorial, más centrado en el look, en el pelo, en las gafas, en la ropa. Viendo el resultado creo que está bastante conseguido y estoy muy contenta con cómo quedaron. Aquí teníamos bastante pillada la dinámica del local, así que decidí volver al color. Había un foco allí chiquitillo que proyectaba una luz como circular
y en vez de ponerla en perpendicular al fondo para que no quedara tan soso, lo puse en diagonal para que el círculo fuera más interesante. Si tengo que poner alguna pega a estas fotos, fue no prestar atención a la sombra que hacía la nariz, básicamente porque manchaba la cara. Tenía que haber colocado o a María un poco más mirando al foco o sacar el foco un poco más perpendicular al fondo. El color que conseguí editando y la sensación que da el foco con esa luz circular proyectada así, creo que queda muy bonito. Ahora sí que sí, estas fueron las últimas que hicimos. Fueron muy improvisadas y fue más que nada por aprovechar los 5 minutos que nos quedaban. Coloqué los dos softbox un poco más retirados. Uno lo puse con una temperatura un pelín más cálida y el otro con una temperatura más fría. Y bueno, también de iluminación son más simples que las anteriores, pero bueno, me gustan y quería hacer un par en las que se viera el fondo que estábamos utilizando y se viera el suelo para romper un poco la magia de las anteriores. Y este fue el final de la primera sesión. La verdad es que luego editando me di cuenta de que nos había cundido bastante, que hicimos 3 estéticas bastante diferentes y estoy muy contenta. La foto de estudio te da mucha libertad y mucho control sobre lo que quieres hacer. Me encantaría volver y probar más estéticas y jugar un poco más con la composición. Si diera un consejo, sería de primeras ir a lo simple, no tratar de abarcar 1000 millones de posibilidades. Yo me llevo una maleta llena de cosas y al final utilicé la mitad. Ir con calma y sabiendo lo que quieres hacer es más que suficiente. También ir con alguien en quien confías y con quien puedes estar a gusto creo que facilita bastante las cosas. Probablemente vuelva dentro de poco a hacer una sesión. Me llama mucho probar el analógico en el estudio. Me da mucha rabia porque ya no tiene ningún sentido el precio que están teniendo los carretes, pero es verdad que me llama mucho y probablemente terminaré cayendo. Y bueno, esto es todo lo que quería contaros sobre este día. Así que, chao.